Ah, se puso. ¿Qué? Se puso las gafas para verse todo matemático, ¿no? Claro. A ver, eso es que me crean un poquito. Venga, aquí no podemos parar para que quede como vista en galería. No se puede cambiar la vista como para que quedemos como al mismo. ¿Cómo así? Ay, actívele los subtítulos en directo, porque es que es subtitulado la verdad acá. Oiga, pero aquí me salen disque en inglés. ¿Ya? Yeah. Salió bella, vea. Arroz. Sale Pero en como... inglés. No hay forma de cambiarle ahí. No sé. Bueno, será cargarlo en YouTube y ahí activarle. Que aquí sale en inglés. No hay forma de cambiar. No sé cómo, la verdad. Pues, entonces, ¿está listo? No, pero hágale. Va, listo. Sigue. Ah, pero esta no está Bueno, modificada. Un segundo. dígame. Un segundo. Se están recortando. Es malo el internet. ¿El mío está malo? No, yo lo escucho bien. Ah, ya, listo. Espera un segundo, los babilonios. Listo, iniciamos. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Andrés Castañeda, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Abierta de Distancia UNAT. Eh, el día de hoy estamos aquí para realizar una entrevista a el señor Iván Camilo, docente de la institución educativa Antonio Nariño al sur del Tolima, en el municipio de Planadas, quien muy amable ha accedido a colaborarnos en cuanto a al tema de la historia de las matemáticas con la civilización babilónica y sumeria y hablar de un personaje importante en la historia de las matemáticas como lo es el matemático Euler. Él se desempeña como docente de matemáticas en esta institución. Le damos cordial saludo, profe Iván, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias Carlos por invitarme y espero que esto sea fructífero y sea de gran actualidad para varias personas. Inicialmente, pues yo quisiera dejar claro que abarcar dentro de unos pocos minutos la historia de la matemática que ha sido por lo menos bajito, más de 6.500, 7.000 años a lo largo. Y de hecho, fíjese, Carlos, que el hombre por naturaleza es un ser que su forma es comunicar, porque ya sea por lenguaje y cuenta de forma innata, siempre el ser humano cuenta de forma innata, mide cosas, hace construcciones, hasta crea civilizaciones, tanto económicamente, muchas veces explica ciertos fenómenos sociales, físicos. De hecho, Carlos, fíjese que todos los campos del conocimiento hacen de una u otra forma, digamos que hacen uso de las matemáticas, ¿vale? Entonces, brevemente, yo quiero compartirle en estos par de minutos un repaso por alguna que otra civilización que ha sido o ha
digamos que ha hecho un aporte a la matemática. Yo creería, Carlos, que pues la primera civilización que podemos tomar ahorita sería la civilización babilónica. Más o menos ellos datan del año 4500 antes de Cristo, fíjese, mucho antes de que, bueno, sabemos que Cristo rompió la historia y empezamos antes y después, 4500 años antes. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron representaciones a problemas de matemática con unas formas rústicas en ese momento que eran tablas de arcilla. Usaban esas tablillas con objetivos educativos, tanto en la matemática como en otros campos del conocimiento. Fíjense que ahí se preguntaron por el valor de las diagonales de un cuadrado. Ya empezaron a coger esas figuras geométricas básicas y mirar qué propiedades y qué estructuras tenían. Y recordemos que la diagonal siempre se da por lo de Pitágoras. Y de hecho muchas construcciones se dan en forma de triángulo. ¿Por qué? Porque es una figura que no se deforma. ¿Vale? También los babilónicos hicieron múltiples representaciones geométricas. Otra civilización que quisiera yo traer a colación sería los sumerios. Se les reconoce como la primera y más antigua civilización humana. Se habla que sus inicios remontan a 4700 antes de Cristo. Fíjese que esta fue 200 añitos antes que ellos, pero se puede decir que se desarrollaron simultáneamente. Se les atribuye la creación del sistema sexagesimal, sistema que aún usamos en escalas de tiempo. Recuerden, sexta de 6, sabemos que una hora tiene 60 minutos y que cada minuto a su vez tiene 60 segundos entre sí. Asimismo, se le atribuye la construcción y representación gráfica de este sistema sexagesimal. También pues hay problemas matemáticos que o sea, ellos crearon unos problemas matemáticos que a su vez le dieron una solución. La más famosa son unas tablillas que contienen 15 ternas pitagóricas usando los principios del teorema de Pitágoras. Recordemos pues que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de sus dos catetos, cada cateto elevado al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, y que una terna nos da el resultado en un número natural, entero. Fíjese que ellos ya tenían indicios y ya sabían ciertas cosas mucho antes que Pitágoras, Carlos. ¿Qué otra? También quisiera Bueno, comentarle. profe, Cuéntame. muchas gracias por su aporte, ¿sí? Entonces, bueno, sé que es bastante importante todo lo que hicieron los babilónicos y sumerios. Eh, bueno, usted nos quiere regalar puntualmente por allí algunos detallitos de otras civilizaciones, entonces lo escuchamos, profe. Como pues iba llegando el hilo con lo de las ternas pitagóricas, fíjese que Pitágoras fue un griego y esa fue una de las civilizaciones que hizo muchos aportes pues en sociales, en filosofía y en matemáticas pues no se quedaron atrás. La innovación más importante fue la invención de matemáticas abstractas, basadas en una estructura lógica de definiciones, recordemos con axiomas, teoremas, demostraciones. Según algunas personas que detallan cosas griegas y llevan, digamos que son como cronistas de esta historia, se comenzó en el siglo más o menos sexto antes de Cristo, con Tales de Mileta y Pitágoras. Este último, pues como les veníamos comentando, enseñó la importancia del estudio de los números para poder entender el mundo. Fíjense que este hombre creó una de las cosas que más se usan en geometría y posteriormente en trigonometría en algo un poquito más avanzado, ¿vale? Y se le agradece mucho este aporte de su teorema de Pitágoras. ¿Listo, Carlos? Ok, ¿qué más podríamos tomar? Así digamos que son las civilizaciones antiguas. Igual a lo largo de cada civilización y pasada la historia, cada se ha hecho un aporte y es lo bonito de las matemáticas, que ha sido una construcción colectiva durante muchas civilizaciones
y a lo largo de la historia. Se sabe que pues en los últimos 200, 300 años ha habido un avance sustancialmente grande y pues ya son unas matemáticas un poco más densas y complejas de entender. Ok, profe, sí, entendemos todo esto. Sabemos que los aportes de las civilizaciones antiguas y que no las podemos abarcar en este momento porque nos extenderíamos demasiado, ¿sí? Para hablar de la egipcia, de los chinos y de otras civilizaciones antiguas que han sido muy importantes en el desarrollo de las matemáticas actual. Bueno, pero vamos a hacer un alto ahí en cuanto a lo de las civilizaciones y vamos a concentrarnos en un personaje eh, puntual, el cual es reconocido como uno de los matemáticos o el matemático más importante del siglo XVIII, que es matemático Euler, que nació en Suiza. Cuéntenos, ¿qué nos puede contar de él? Más o menos él nació en 1700 algo. De hecho, tuvo afines con la familia Bernoulli. Recordemos que los Bernoullis fueron una familia supremamente importante en las matemáticas. Ahí le tenemos pues la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli. Estaba también Daniel Bernoulli, hizo aportes en física, en química, y ellos, digamos, el padre de ese señor Euler trabajaba con la familia Bernoulli y daba pues las cuestiones, el señor era pastor y quería que su hijo fuera pastor, pero pues ellos, digamos que vieron que tenía un potencial enorme de ser un buen matemático que de hecho lo demostró, creo que no, fue el matemático más importante en ese siglo, en el siglo XVIII, y digamos que hizo infinidad de aportes, cantidad de artículos, bueno, de artículos publicados por él, pero una de las cosas más que se le conoce a él es con el número Euler. ¿Qué cosa es esa? Pues ese número Euler es un número, pues sabemos que es irracional porque sus números, digamos, ese número no se puede definir como una razón entre un número y otro número. ¿Por qué razón? Porque tiene decimales infinitos. Sabemos eso. Y a su vez es un número trascendental. Quiere decir que no es raíz de ninguna ecuación algebraica. Y ese número, ese número Euler, que en realidad empieza con 2,7, 18, 28, 0, bla, 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 porque es infinitos números, podemos percibirlo ya sea desde la naturaleza, con crecimientos exponenciales, en sociales, en crecimiento y decrecimiento, también en fenómenos físicos, ya sea donde se hace cierto tipo de oscilaciones, ya sea pues en trigonometría, con seno, coseno, en sonido, en ondas, en electromagnetismo, tiene infinidad de usos, ¿vale? Este número, de hecho, él fue uno de los que publicó esta introducción al análisis infinito, pues ya es una matemática que se ve posterior al colegio. Bueno, de hecho, en 11 se alcanza a tomar con cálculo donde tomamos esa idea de límites, de qué llegaría a pasar. Sí, por ejemplo, él dijo que el límite cuando n tendía a infinito y empezó a abrir la ecuación, paréntesis de 1 sobre 1 menos n elevado a la n. Y fíjese que ese tendencia a infinito daba ese número, 2,718. También se puede definir el Euler como pues la 1 más la sumatoria de 1 sobre n factorial más 1 menos, bueno, tiene una cantidad de cosas. Una de las identidades que dicen que es como la ecuación más bella de las matemáticas se llama la identidad de Euler, donde tenemos que esa letra E, que pues sabemos que es el número trascendental, elevado a la I por pi, donde i pues sabemos que es un número imaginario, la raíz de -1, eso más 1 me va a dar 0. Pues obviamente eso tiene una explicación que se deriva de trigonometría, es un poco compleja pues para tomarla acá, pero básicamente pues este hombre hizo
enormes aportes a la matemática. También, de hecho, en estadística se tiene ciertas cosas con ese número de Euler y pues es muy interesante ver cómo una persona puede marcar y dar aportes y hacer que de esa construcción, de ese descubrimiento, salgan muchas cosas de la matemática y de las demás ciencias. Profe, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por ilustrarnos tanto en temas que de pronto estamos como estudiantes apenas iniciando en ese campo. De verdad que es muy grato saber de dónde proviene todas esas matemáticas que hoy en día conocemos y que como educadores más adelante en el futuro tenemos que enseñar. Y es importante saber el origen de ese conocimiento, de cómo surgió, en dónde surgió, en qué civilizaciones y qué personas aportaron a esta historia que es tan rica y tan importante en la vida humana, porque sabemos que una de las ciencias importantes en la vida humana, como todas las otras, es las matemáticas, que a veces para algunas personas les llaman el coco, le toman mucho miedo, pero que a otras nos apasionan y nos gustan demasiado. Y por eso aquí en este ejercicio el día de hoy, muchas gracias, profe, nuevamente, y agradezco mucho su disposición y el espacio que nos regaló en este momento. Ok, espero que a todos haya sido constructivo un poco digamos, algo que se vislumbra de toda la historia, de la historia de las matemáticas. Espero que haya sido interesante y gracias, Carlos, por haberme invitado a este espacio. ¿Vale? Muchas gracias a usted, profe, y nos vemos en otra ocasión. Listo.